Muy buenos días, amigas y amigos de la República Dominicana y el mundo. Aquí estamos, Brian Stuart y un servidor, Alberto Cruz, como cada semana, para presentarles Expediente Abierto, más plural. Señores, hoy es sábado, 15 de agosto. Lo que quiere decir es que mañana tendremos juramentación del nuevo presidente y vicepresidente. Pero bueno, ustedes saben que este espacio llega a ustedes como una cortesía de la Fundación para el Desarrollo y Fomento de las Telecomunicaciones, el Centro de Información y Promoción Comunitaria, CIPRO, en alianza con el Grupo Estratégico de Negocios de los Estados Unidos, con asiento en el estado de New Jersey, encabezado por el ingeniero Juan Antonio Lorenzo, Jim Pérez y Víctor Jiménez. Y bien, como les decía, mañana tendremos la juramentación del nuevo presidente de la República y la nueva vicepresidenta, Luis Abinader y Raquel Peña. También se conmemora mañana 16 de agosto el 157 aniversario de la Guerra Restauradora, que como todos saben inició en 1863 y culminó en el año 1865. Bueno, pues mañana en Santiago, en otros pueblos del interior, tendremos celebración de esta gesta heroica que coronó pues la Segunda República, porque la Primera República había sido instaurada en el año 1844 con el grito de independencia de los trinitarios. Señores, el presidente Luis Abinader asumirá el gobierno con un gran desafío, con una pandemia, una crisis sanitaria como no se había visto en la República Dominicana que yo recuerde. Una magnitud que ha colocado nuestra economía en una situación sumamente calamitosa, con cientos de desempleados, 1000 y tantos fallecidos y una situación en los hospitales abarrotados de enfermos y una cuenta de fallecidos también subiendo. El ministro administrativo de la presidencia, que asumirá ahora a partir del 16 de agosto, José Ignacio Paliza, que es a la vez presidente del Partido Revolucionario Moderno, ha dicho que recibirán un gobierno roto. Esa es la palabra que ha usado, un gobierno roto. Bueno, tal vez no sea tan exagerada la cosa, porque el Estado ha demostrado en la República Dominicana ser una institución que sabe sacudirse y sabe levantarse en los más difíciles momentos. Pero él usa esta figura para establecer con claridad que lo que van a recibir no es nada fácil, no es para estar de risa, pero es la responsabilidad que ha puesto el pueblo en sus manos al elegirlo ahora en marzo pasado
el 5 de julio, y entonces tendrán que enfrentar los retos y desafíos que las circunstancias ponen en sus manos. En ese mismo orden, el presidente Danilo Medina hizo una especie de despedida en un acto de inauguración del Hospital San Bartolomé en Neiva, y manifestó que siente la satisfacción del deber cumplido, que se va con la frente en alto. Yo pienso que el presidente Danilo Medina, en su gobierno de 8 años, porque no solo es el último periodo, sino los 8 años, realmente hizo un gobierno con luces y sombras, como todos los gobiernos, los últimos 22 presidentes que han habido en la República Dominicana a la caída de la tiranía trujillista. Pues todos han tenido luces y sombras, y todos han tenido en su seno una gran corruptela, con excepción del gobierno 7 vecino del profesor Juan Bosch, donde en ese sentido no hubo mancha, no hubo sombra. Pero el gobierno del presidente Medina, yo diría que en sus 2 periodos fue un gobierno bueno, porque tampoco podemos hacer como el avestruz, meter la cabeza en un hoyo para no ver lo que ocurre a nuestro alrededor. El presidente Medina logró de 28,000 aulas que prometió para la educación, logró unas 25,000 aulas. Ha logrado remozar en gran medida todas las instalaciones de salud, incluso hizo algún aumento a los médicos y a los maestros, y en el último periodo estableció una política para avanzar en términos de la tecnología que le llamó la República Digital, distribuyendo cientos de equipos en las escuelas a los maestros, los estudiantes. Estableció la segunda línea del metro. Ahí está el 911, que ha sido una maravilla para el país, y mantuvo la tasa cambiaria más o menos equilibrada y un crecimiento en el país casi siempre por encima del 5% del Producto Interno Bruto a final de cada año. Estableció el teleférico. Hay muchos logros, hay muchas luces. Ahora, ¿dónde el presidente Danilo Medina, diría yo, que tiene sombras? El presidente Danilo Medina no logró disminuir este estado de corrupción generalizada en su gobierno. Muy al contrario, esto aumentó, diría yo. Y el escándalo de Odebrecht prácticamente lo colocó entre la espada y la pared. La Marcha Verde se lanzó a la calle y prácticamente desnudó al gobierno en términos de lo que es la corrupción. La falta de respeto a la institucionalidad y a las leyes, sobre todo. Ahora, recientemente, el día pasado, yo comentaba en el programa anterior sobre la violación a una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que rechazaba la instalación de una terminal de autobuses en la parte este
del Gran Santo Domingo, y el presidente Medina, por encima de todo, se impuso. El presidente Medina se lanzó a una carrera alocada en la búsqueda de una nueva reelección, una tercera repostulación. Y el presidente Medina, incluso en la Cámara de Diputados, violó un acuerdo que había hecho con el expresidente Fernández de ir cambiando los presidentes de la Cámara de Diputados anualmente, e impuso a Radamés Camacho en el último periodo como una forma de aplastar al expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, entre otras cosas. De manera, incluso el presidente Medina no fue capaz de reconocer que cometió un grave error cuando escogió un candidato a lo interno de su partido para competir en las primarias, por encima de todo el mundo, incluso una serie de precandidatos que venían desarrollando campaña y que se habían venido posicionando internamente, le pasó por encima e impuso el que él entendió podía serle dócil en caso de lograr asumir el gobierno de nuevo para esta fecha. De manera que el presidente Medina ha tenido también sus sombras, sobre todo en este aspecto. Y ahora, ya en la fase del cambio de mando, la entrega de la banda presidencial, decide no asistir gallardamente como debía hacerlo para entregar la banda presidencial al nuevo presidente de la República. Presidente Medina, usted no sale con elegancia del gobierno. Usted sale del gobierno de manera atropellada. Usted sale del gobierno en una circunstancia, en una situación bastante deprimente, diría yo. Porque hay que levantar la cabeza y levantar la bandera en la que usted cree hasta el último hálito de su vida. Y no es realmente lo que usted está haciendo. Cuando hay un protocolo tradicional de elegancia, donde el presidente saliente se sienta al lado ahí del presidente que entra y escucha su discurso, y no importa las críticas, como lo hizo por ejemplo el doctor Balaguer al entregar la banda presidencial a Antonio Guzmán en el 78. Ahí estuvo y escuchó todas las críticas que el presidente Guzmán en ese momento dijo en su discurso al gobierno del doctor Balaguer. Eso es responsabilidad. Eso es estar de frente a las peores situaciones a las que un ser humano se pueda presentar, y más a ese nivel protocolar del Estado. De manera que yo lamento de verdad que un hombre de su talla, porque yo creo que usted es un hombre que tiene muchos valores y un hombre realmente que ha hecho muchos aportes al país, no tenía por qué salir como a la carrera y por la puerta de atrás frente al país en un momento como el que se va a producir mañana. Pero bueno, esas son las cosas que se ven en nuestra política vernácula en la República Dominicana. Señores, en esta semana, a principios de la semana, ocurrió un hecho que el país lo observó de manera estupefacta, y hubo muchas expresiones, diversas expresiones para juzgar este hecho. Es el momento en que un secuestrador en Cotuí tiene dos rehenes, un niño y una señora,
para negociar con ellos y solicitar cosas que siempre los secuestradores piden a la hora de cometer un hecho de esta naturaleza. Y el secuestrador en un momento determinado entendió que podía desarrollar una negociación, podía entrar en una negociación con un cura de la localidad, de la iglesia de la localidad, y solicitó que el cura fuera para entrar en conversación y negociar algunas peticiones que él tenía. Bueno, pues un coronel, que ya ustedes todos saben porque estuvieron de frente a las noticias en la semana, se puso a la sotana del cura, fue al lugar donde estaba el secuestrador y lo mató. Le dio un tiro en la cabeza al secuestrador. Se han barajado opiniones a favor y en contra del coronel. Yo diría, no podemos admitir que nadie, por mucho poder que tenga, asuma las decisiones de ley en sus manos. Porque para eso existen los tribunales, para eso existe en la República Dominicana el Poder Judicial. Entonces, si por alguna razón usted entendió que podía aprender este sujeto, podía echarle mano a este sujeto, encañonándolo de momento y sometiéndolo a la obediencia, apresarlo y conducirlo a los tribunales para que fuese juzgado debidamente y condenado de acuerdo a lo que establece el Código Penal. Pero imagínense ustedes que cada quien, en un momento determinado, como es el caso mío, que unos criminales, asesinos, ladrones, atracadores, me asesinaron mi hijo, mi pedazo de oro, mi prenda, me lo asesinan, y que yo planifique entonces la muerte de esos criminales. Es decir, yo voy a tomar la ley en mi mano y voy a asesinar, voy a matar a estos criminales. Entonces yo tomo la ley en mi mano, y si todo el mundo hace eso, entramos en el caos, la barbarie. Eso, una sociedad civilizada no puede darse ese lujo. No, por compleja que sea la situación, un representante de la autoridad, en este caso el coronel, debió hacer lo imposible para atrapar a este delincuente y someterlo debidamente a los tribunales para que fuese juzgado y que se le aplicara todo el peso de la ley. Porque si cada quien en un momento determinado va a hacer lo que entienda y va a comenzar como fue el caso, por ejemplo, de estos policías que atrapan a un ladrón, es la información que sale en los periódicos, y entonces toman unos látigos, unos chuchos, como le dicen popularmente, y comienzan a darle golpe a diestra y siniestra a este ladrón. Lo único que tenían que hacer estos policías, incluso eran varios, incluso un ladrón desarmado que no tiene nada en la mano, ni una cortapluma, era apresar a este ladrón y someterlo para que nuestra justicia, que por cierto ha dado muestra de mucha permisividad, mucha blandenguería, porque hay también que decirlo, porque a veces salen estos criminales a los 2 o 3 días por negociaciones turbias. Bueno, ahí el Poder Judicial ha estado sacando gente
precisamente por esto en el Poder Judicial. Pero bueno, ojalá que nosotros vayamos aprendiendo y vayamos entendiendo que somos un país que tiene reglas, que tiene leyes y que debemos ajustarnos a esas leyes. Pero bueno, hay que seguir adelante. Señores, los apagones, no obstante la inauguración de la planta de Punta Catalina, han estado despidiendo el gobierno del presidente Medina con un país al borde del estrés, el nerviosismo por doquier, porque mucha gente no tiene ni siquiera inversor. Incluso hay barrios donde han sido declarados luz 24 horas, que nadie tiene inversor. Pues dice, bueno, si tenemos 24 horas de luz, de energía eléctrica, y vaya usted a ver, gente que no ha podido dormir por semanas, porque los apagones no le dan tregua, sobre todo en la parte este del país, de aquí del Gran Santo Domingo. La gente ha estado al grito con esa situación. De alguna manera, vamos a ver, eso está dentro de los desafíos, de los retos que tiene el nuevo gobierno, que por cierto con bastante presión inicia, porque ahí están toda esa gente que alrededor del hostal Nicolás de Obando, donde ha estado la oficina del presidente Abinader, con folder en las manos para ver dónde que lo van a colocar, porque son grupos que participan en la campaña y se creen merecedores, lógicamente, de una posición en el nuevo gobierno. Y la presión está, ya ustedes saben. Señores, han habido algunos casos en la administración pública, ahora ya a la salida del gobierno, que hay que analizar. Fíjense que ahora el Ministerio de Administración Pública ha emitido una resolución de que 57 diplomáticos van a entrar a la carrera administrativa y que no deben ser cancelados por el nuevo gobierno. Eso ya al echarse la paloma. Y así, una serie de tropelías, diría yo, porque hay que ser elegante, hay que ser decente, yo diría, a la hora de usted, pues, ya estar a la puerta de una nueva administración. Usted debe tratar de ser lo más cuidadoso posible, en función del respeto a las nuevas autoridades que el pueblo ha escogido. Entonces, se hacen estas cosas, puede que sean legales, van a ser revisados todas esas decisiones. El nuevo gobierno va a revisar todas esas decisiones y no sé, hará su revisión en función de la ley para que tomar decisiones de revocación o no revocación en función de lo que establezca la ley y los reglamentos. Porque eso sí, yo reitero mi llamado a este gobierno que va a entrar, de que por encima de todo respete la ley y aplique la ley, caiga quien caiga. Incluso aquí entra el tema de la corrupción, que ahora la Mancha Verde se lanzó a la calle pidiendo cortar cabeza. Señores, eso no es como la gente a veces quiere hacer pensar a los demás. Esto tiene que ser un proceso de que la nueva administración, y si se establece, como se ha dicho, una nueva Procuraduría General de la República, tendrá que comenzar a hacer estudios de sometimiento o no, y entonces actuar en consecuencia. No es que llegué y borró mi cuenta nueva y el que me olió a que fue corrupto se va para la cárcel. No, señores,
No es así. Y más, este es un sistema muy vulnerable. Aquí las instituciones son muy débiles. Cuando viene a ver, nos colocamos en una posición de ingobernabilidad, porque el choque se ha preferido, el enfrentamiento se ha preferido por encima de fortalecer la parte económica, resolver este problema de la gran pandemia sanitaria. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pienso que debe iniciar este gobierno con la cabeza fría y hacer los estudios de todo y de manera paulatina ir tomando medidas para que logremos salvación y no condena. De manera que hay que tener mucho cuidado con eso. Señores, la policía necesita ser reforzada, reformada, y si se le puede poner un mejor salario, mejor. El presidente Abinader ha dicho de $500 equivalente al peso. Pero yo pienso sobre todo que ahí debe haber una gran reforma. Ahí tiene que haber ¿cómo se llama eso? Una profilaxis interna en la policía. Hay que depurar ese cuerpo a nivel general, porque ahí hay mucha gente que su conducta ya es una conducta de acabar con quien sea que le huela delincuente, tomar la ley en sus manos, tienen sus tribunales, emiten sus sentencias y desacatan todo. Eso no puede seguir. Hay que comenzar una verdadera reforma a esa policía en su conducta y en nuevas personas en los departamentos que respeten la ley. Y bueno, con esto, aunque hay muchas noticias, porque es que el tiempo a nosotros que tenemos establecido no nos da para comentar todas las noticias que en la semana se producen, tomamos algunas, las más relevantes, y las comentamos y las analizamos, pero esa es una realidad que tenemos. A ustedes yo les quiero agradecer una vez más que hayan dedicado este tiempito a seguirnos en esta pantalla y a escuchar nuestros análisis, nuestros comentarios de las noticias de la semana. Entonces, Brian Stuart, en los controles, y un servidor, Alberto Cruz, nos despedimos hasta la próxima semana con otro expediente abierto, más plural.